una sesión el próximo miércoles y la siguiente semana, la semana que va a partir del 9 de diciembre, sería una semana en que probablemente sesionaríamos todos los días en un ánimo de desahogar todos los temas que hoy están pendientes. Estamos esperando que el Senado de la República resuelva lo relativo a la reforma político-electoral. Estamos también en el conocimiento de que hay la disposición de poder discutir también en los próximos días la reforma en materia energética, y eso por supuesto nosotros lo consideramos en los días que se requieren para poder desahogar una agenda pues muy grande, muy fuerte, muy sólida en favor de México y los mexicanos. Estamos comprometidos en esta legislatura a hacer que las grandes transformaciones, las grandes reformas que México y los mexicanos se merecen se puedan lograr. Yo creo que la próxima semana tendremos prácticamente la posibilidad de tener un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios que nos permita hacer la sustitución de estos 5 consejeros del Instituto Federal Electoral. Esta misma semana es probable que podamos ya tener la lista de los 28 aspirantes y que de ahí el proceso, de acuerdo a la convocatoria, nos permita resolverlo la próxima semana. Respecto a la reforma política electoral, Araceli, yo tengo conocimiento que va muy avanzado los acuerdos en el Senado de la República y que consecuentemente es probable que esta misma semana pueda haber reforma política electoral. Nosotros creemos que la reforma política electoral tiene que ser una reforma de avanzada, que tiene que concluir con este proceso inacabado de democracia en México, que tenemos que fortalecer los derechos de los ciudadanos y generar también un Estado mexicano mucho más eficiente en favor de la sociedad mexicana. Lo que nosotros queremos en la reforma política es precisamente poner a los ciudadanos en el centro de los intereses nacionales, no los intereses políticos, sí a los intereses de los ciudadanos y sus derechos. Pues habrá que esperar a que esta organización lleve a cabo las acciones que, de acuerdo a sus derechos e intereses legítimos, crean que les corresponde. Nosotros no podemos en este momento hacer, yo personalmente no puedo hacer un comentario más. Finalmente, si esta agrupación se siente que alguien violentó la norma, etcétera, pues que se lleve a cabo la acción jurídica que ellos determinen. Me parece que no son tiempos de bonos para nadie, menos en una economía estancada como la que tiene hoy este país. Este país no va a crecer ni tan siquiera un 1%, lamentablemente. No hay generación de empleos, no se siente bien la economía en este país y creo que no está bien tampoco que sea el gobierno o el sector público el que se dé bonos, porque yo les aseguro, les garantizo que ningún trabajador de la iniciativa privada va a recibir bonos porque la economía en este momento no da para ello. Y respecto al Profeproa, qué bueno que me toca a usted ese tema. A mí sí me gustaría saber, y creo que a todos, cuáles son estas empresas. ¿Cuáles son estas empresas que están prestando al 130%, ¿no? Pues ¿cuáles son estas empresas? Valdría la pena que se haga una investigación para que se sepa cuáles son estas empresas y podamos tener la claridad de quiénes son los que han abusado y quiénes son los que lucraron en esta circunstancia. El PAN es un partido democrático en donde se vale disentir y tener distintos puntos de vista. Yo coincido con el dirigente de Acción Nacional en el sentido de que el pacto es un extraordinario instrumento para llevar a cabo las grandes transformaciones que tiene este país, pero sobre todo para ejecutar la
agenda legislativa de Acción Nacional. La mayoría de los puntos, por lo menos 90 de 95 puntos que están suscritos en el Pacto por México, han sido propuestas que históricamente el PAN ha establecido, ha señalado, y nos parece extraordinario esta posibilidad de que nuestra agenda, que la agenda del PAN pueda convertirse en una realidad. Esa es la verdadera victoria cultural de la que hablaba Carlos Castillo Peraza. Y nosotros, me parece que mientras no concluyamos la discusión o la aprobación de los 95 puntos, pues tampoco tendríamos por qué matar al Pacto por México. Podemos tener diferencias entre los partidos políticos, nosotros podemos tener diferencias con el propio gobierno, desde luego, muchas, pero eso no quiere decir que nosotros estemos buscando salir de un pacto en donde la mayoría de los compromisos forman parte de nuestros anhelos históricos como partido. Es falso que en el PEF los legisladores hayamos aprobado un bono para el gobernador o los funcionarios del Banco de México. Eso es absolutamente falso, no es cierto, no es preciso. Lo que nosotros aprobamos fueron recursos para la operación del gobierno. De ahí a que dentro de esos recursos alguien quiera autopromoverse un bono y otorgárselo, me parece que es muy grave y que por supuesto ese no fue el sentido de la aprobación del presupuesto de egresos para el 2014 de esta Cámara de Diputados. Lo que nosotros promovimos, contrario, fueron medidas que nos permitan que el gobierno haga más con menos, medidas de austeridad, medidas de transparencia, medidas de rendición de cuentas, y un bono de esta categoría, por supuesto, va totalmente en contra del espíritu con el que aprobamos el presupuesto para el 2014. Y respecto al dirigente nacional, pues si Gustavo Madero va a decidir contender por la presidencia del partido, seguramente una vez que haya convocatoria, pues él será el primero, como lo hizo cuando renunció al Senado de la República y a la coordinación, de hacerlo desde fuera para poder ir a una competencia que estoy cierto sobre todo será democrática, y los más de 220,000 miembros activos que tendremos derecho a elegir al próximo dirigente lo haremos con mucho compromiso con el partido y con México. A ver, respecto al Pacto por México, insisto, para nosotros es la agenda del PAN a través de un instrumento de acuerdo político que es el Pacto por México, que permite que esa agenda se haga realidad, y por supuesto, pues nosotros no podríamos estar en contra de nuestra propia agenda. Si no hay Pacto por México, la agenda del PAN sería la misma. Con pacto o sin pacto, nuestra agenda está clara, está definida, es una agenda histórica. Sí, no son inclusives los comentarios del PRD. Y por supuesto que rechazamos cualquier forma de privatización de Pemex, rechazamos la privatización. Lo que nosotros queremos es una reforma energética de avanzada, liberal, transformadora, que genere empleos y que le devuelva a México la soberanía energética que hoy no tenemos. Y pues vamos a esperar a que el coordinador de MC presente esta solicitud. Yo, por mi parte, no tendría ningún inconveniente. Me parece que tenemos que ajustarnos estrictamente a la norma y no más. No tendría ningún problema, pero por supuesto que yo no puedo hablar a nombre del resto de los diputados, porque finalmente se trata también de un derecho que cualquier trabajador tiene y no es la excepción de los diputados federales. Me parecería gravísimo que un diputado federal no tenga ningún derecho de ley como el resto de los trabajadores, pero también me parecería terrible que esta Cámara pretendiera darse más derechos de los que no le corresponden y más derechos de los que tienen el resto de los trabajadores en este país.